Miren, estamos nosotros hablando del año nuevo que se viene y este nuevo año queremos arrancar este año con las metas y los objetivos que nosotros tenemos como iglesia, pero también como personas, como familias. Queremos ver el tema construyendo la casa de tu vida. Todos nosotros en algún momento soñamos en construir una casa o a veces en comprar una casa. Uno va con los años viendo la importancia de construir una casa, pero sobre todo construir su propia vida. Mateo capítulo 7 del 24 al 27 nos va a hablar sobre un tema sobre la construcción de una casa. Pero antes de poder hablar de Mateo 7, 24, hermano, usted sabía, y le recomiendo, ¿verdad?, para iniciar el año que viene, leer el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Este Sermón del Monte, muchos estudiosos de la Biblia dicen, nos habla sobre la ética del reino de Dios. Nos habla sobre cómo debe ser el reino de Dios. Nos habla sobre ser sal y luz. Nos habla también del comportamiento que el cristiano debe tener. También nos habla sobre temas acerca del adulterio, acerca del divorcio, de la venganza, del amor fraternal que uno debe tener, de ayudar a los necesitados. El Sermón del Monte nos habla sobre el tema del dinero. La oración nos habla sobre la puerta angosta que necesariamente debe tener un cristiano en mente. Y Jesús enseña todas estas cosas como testimonio que debe estar unido a nuestras vidas. No solamente como algo que nosotros escuchamos en la iglesia, sino como algo que debe reflejarse en nuestras vidas. Es decir, todo este tema o los temas que habla el Sermón del Monte debe estar unida al testimonio de vida que uno tiene. Y Jesús muchas veces compartió verdades del reino de Dios a través de parábolas. Las parábolas son historias que reflejan una realidad del reino de Dios, pero que nos dicen en algo simple, en algo terrenal de aquí, en el lugar donde nosotros vivimos. Es una comparación que Jesús hace cuando utiliza las parábolas. Son breves de recordar las parábolas, son fáciles y hablan de algo muy conocido. En este caso nos habla sobre la construcción de una casa. Y esta construcción de una casa nos va a hablar sobre dos tipos de personas, la persona sabia y la persona necia. Y la persona sabia, dice el texto bíblico, es una persona que piensa. La palabra sabio, ¿verdad?, para el texto bíblico, para el griego dice es una persona que piensa, esa es la persona sabia. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia o prenda su Biblia. Mateo 7, versículo 24 va a empezar diciendo de esta manera: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Versículo 24. Hermanos, toda persona que piensa es sabia. Eso es lo que el texto bíblico quiere decir con aquí sabio. Es la persona que piensa. Y esta persona que piensa en las cosas de la Biblia, en las Escrituras, en el mensaje de Dios. La parte más importante para construir una casa es el cimiento. Usted se ha dado cuenta, de mí me han dicho, yo ando construyendo algo y me han dicho los constructores que es tan importante el cimiento de una casa porque es ahí donde uno va a poner todo el peso de la construcción. Todo lo que uno va a tener en la casa, el techo, las paredes, todo eso, todo ese peso absorbe el cimiento de una casa. El cimiento es tan importante que absorbe todo el peso de una casa. Entonces, entendiendo la importancia de construir sobre un cimiento firme, el texto bíblico nos habla de que es sabio construir sobre un suelo rocoso, es decir, sobre una piedra que es fuerte, que no se mueve, mientras que construir en la arena obviamente es una imprudencia. Construir de manera apropiada inicia con el fundamento apropiado. Vamos terminando un año e iniciando un año nuevo, y la pregunta es: ¿qué fundamento estoy yo dándole a mi vida? ¿Sobre qué fundamento estoy yo construyendo mi vida? Mucho más importante que construir una casa es construir la vida de uno. ¿Y sobre qué fundamento estoy haciendo esto? El texto bíblico dice: el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Seguir es obedecer. Seguir es practicar sus enseñanzas. Todo el Sermón del Monte nos da consejos, nos da enseñanzas de cómo debe ser la vida del cristiano.
Y aquí Jesús está terminando el Sermón del Monte con esta parábola de la construcción de la casa. Y le está diciendo a la gente que Jesús tenía a su alrededor que todo aquel que obedece todas estas enseñanzas que Jesús está dando, todas las personas que practican estas enseñanzas son sabios, son personas que piensan. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, hermanos, no es solamente escuchar el mensaje. Qué bueno que estemos nosotros aquí los días domingos aprendiendo, que tengamos nuestros devocionales en la casa, que leamos la Biblia, pero al final del Sermón del Monte Jesús no se centra solamente en que usted escuche, sino más bien se centra en que usted lo practique. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, es decir, es una persona que piensa. Seguir a Jesús es practicar sus enseñanzas. Y una persona sabia es una persona que piensa, que pregunta, que vive de manera diferente. Es decir, pensamos en las enseñanzas de Jesús y sobre esas enseñanzas de Jesús fundamentamos nuestras decisiones. Es decir, preguntamos a través de una oración si las decisiones que yo estoy tomando se están fundamentando sobre la persona de Jesús. Porque cuando nosotros vivimos de esta manera, estamos construyendo nuestra vida sobre una roca firme. Pero cuando nosotros no construimos de esta manera, estamos construyendo sobre la arena. Es decir, sobre algo que puede ser derrumbado, algo que puede ser barrido. Entonces, hermanos, si queremos ser unas personas sabias, es decir, personas que piensan, Jesús la compara con aquel que practica sus enseñanzas. No solamente el que escucha, sino el que las obedece. También el texto bíblico nos habla sobre una roca sólida. Esta roca es el poder que nos sostiene. ¿Se ha dado cuenta usted cuando construye una casa? ¿Qué es lo que sostiene a esta casa firme? Y es el cimiento donde fue construida. Ahora este cimiento debe estar sólido, que la casa no se mueva. Que si hay un temblor, que si hay una inundación, esta casa siga estando firme, a pesar de las circunstancias. Esta roca del cual el texto bíblico nos habla es el Evangelio. Es una persona que uno puede vencer a la destrucción del mundo. Es una persona que puede permanecer para lo eterno. Hay construcciones que se han realizado desde hace muchísimos años, ¿verdad? En el país de uno ve iglesias que se construyeron en los años 1500 o 1600 y todavía siguen existiendo, siguen de pie. Y uno se asombra de la habilidad de construir de esas personas. Pero construyeron sobre una roca firme, es decir, tienen un cimiento fuerte, que a pesar de los temblores o a pesar de los años sigue estando ahí, es decir, permanece para lo eterno. Ese es el mensaje bíblico. Aquel que es sabio, es decir, aquella persona que piensa en las enseñanzas de la Biblia y las sigue, es decir, aquel que las practica, está fundamentando su vida sobre la roca firme que es el Evangelio, que es Jesús. Y esta roca firme no permite que nos derrumbemos, nos mantiene firmes. Muchos se proyectan para el año que viene con nuevas metas, con nuevos objetivos. Y la pregunta es, ¿será que nuestros objetivos y nuestras metas están siendo fundamentadas en esta roca sólida que es el Evangelio? ¿Estoy pensando yo en las enseñanzas de la Biblia cuando estoy tomando mis decisiones? Hermanos, pero ¿cuál es la dirección de tu vida? Esa es la pregunta también. ¿A qué lugar nosotros nos estamos yendo con las decisiones que estamos tomando? Porque dice aquí el versículo 25, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca firme, construida sobre las enseñanzas de Jesús. Mateo está utilizando las circunstancias propias de su lugar. En el tiempo de Mateo obviamente había lluvias, pero no una lluvia nomás que mojaba, sino inundaciones que arrasaban con todo. Hay inundaciones en mi país que de repente llueve tan fuerte que un río, ¿verdad? Se abre camino por las casas y como es tan fuerte esta inundación barre con todo. Todo lo que está a su paso se lleva.
Y Mateo está utilizando esta misma circunstancia propia del lugar para decirnos que la lluvia y los vientos fuertes, la inundación barre todo a su paso, lo destruye todo, todo lo construido lo destruye. Ahora, ¿usted se imagina vivir toda nuestra vida construyendo sobre un fundamento que puede ser destruido? Muchas personas construyen sobre sus objetivos, construyen sobre sus anhelos, sobre sus propios fundamentos. Piensan que Dios está ahí para asistirlos. Hay un cristianismo que hoy se habla, que se dice mucho en muchos ambientes, y es el cristianismo de la autorrealización. Uno piensa que Dios está a mi medida. Yo tengo mis objetivos y mis metas, y si Dios me ayuda a cumplir mis objetivos, entonces ese es el Dios que quiero. Pero si no me ayuda a cumplir mis objetivos, entonces yo dejo a ese Dios y voy y busco a otros dioses. Ese es el Dios de la autorrealización que muchas personas quieren o buscan. Pero aquí Jesús lo que está diciendo a sus oyentes no es que Dios los va a asistir en sus metas, en sus objetivos, sino que aquel que construye sobre sus enseñanzas es el que está construyendo sobre una roca firme. Esa es lo que el texto bíblico enseña. Una pregunta importante para los oyentes de Jesús es: ¿qué significa esto del agua, de la lluvia, del viento fuerte? Y algo muy interesante es que el texto bíblico está hablando en un sentido hacia el futuro, es decir, en un tiempo verbal hacia el futuro. Los oyentes seguramente pensaron en el juicio de Dios cuando escucharon esta parábola. Y tal vez Jesús mismo pensó en el juicio cuando compartió esta parábola. Dice el libro de Isaías 28, 14 al 22. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que cree jamás será sacudido. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y veíamos nosotros en el texto anterior que Jesús dice: el que escucha mis enseñanzas y las practica, es decir, las sigue, esa persona es sabia, es la persona que piensa. Y aquí el libro de Isaías está hablando sobre esa roca que es Jesús. Ahora dice el versículo 17: los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud, puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo lo echará abajo, puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará todo. Una y otra vez vendrá esa inundación, mañana tras mañana, día y noche, hasta que arrase con todos ustedes. Eso es lo que hace la inundación, los vientos fuertes, la lluvia fuerte. Es decir, en el tiempo de Isaías habían personas que se estaban burlando del mensaje profético de Dios mismo. Y Dios habla a través del profeta Isaías diciéndoles que estas personas que se burlan, que crean que están construyendo sobre sus propios objetivos, sobre sus propios fundamentos, dice, van a permanecer para siempre. E Isaías les dice: no, el que construye sobre la roca que es Cristo, dice, permanecerá para siempre. Pero el que construye sobre sus objetivos, dice, esa persona será arrasada con las inundaciones. Necesariamente el texto bíblico nos está hablando del juicio que está por venir. Es verdad que nosotros construimos, tenemos metas y propósitos en esta vida, y eso es muy bueno, que progresemos, que vamos hacia adelante. Pero el texto bíblico nos dice que no solamente pensemos en aquí, en la tierra, sino que pensemos hacia adelante, el juicio que está por venir. Y las personas que construyen sobre la roca que es Cristo, es decir, la persona sabia que construye sobre las enseñanzas de Jesús, está construyendo para lo eterno. Vendrá el juicio, como dice el texto bíblico, vendrá el juicio donde todos los que no construyeron sobre la roca que es Cristo serán arrasados, todo será destruido. Tener una cimentación correcta es comparada con escuchar y cumplir las palabras de Jesús. Jesús está diciendo: yo soy esa roca sólida que jamás será derrumbada. Y todas las personas que construyen sobre esa roca permanecerán para siempre. No serán arrasados con la inundación que será el día del juicio. Entonces, lo primero es
hermanos, que una persona sabia es una persona que piensa. Y no que piensa en sus logros, en sus objetivos, en sus deseos, sino que piensa en las enseñanzas de Jesús. Y no solamente escucha sus enseñanzas, sino que las practica. Y Jesús está diciendo, todo aquel que me escucha y practica mis enseñanzas es una persona que piensa. Y las personas que escucharon este relato necesariamente pensaron también en el juicio. Y Jesús está diciendo Dios está diciendo a través del profeta Isaías, que aquel que construye sobre la roca que es Cristo permanecerá. Pero el que no construye en esa roca, es decir, el que no construye pensando en las enseñanzas de Jesús, será arrasado en las inundaciones. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? Hay una segunda parte, hermanos, porque el texto bíblico nos habla sobre una persona sabia y sobre una persona necia. Ahora, la necedad es no obedecer, o no obedecer es necedad. Hablamos sobre la persona sabia que construye sobre una roca fuerte, que sus decisiones están fundamentadas sobre las enseñanzas de Jesús, sobre una persona que piensa. Pero ahora Jesús nos va a hablar sobre una persona necia. Dice el versículo 26, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. El que no la obedece, es decir, el que no la practica. La palabra necio, el texto bíblico lo traduce como el tonto, es decir, la persona que no piensa. Esa es la persona necia. Y esta persona necia es una persona que construye sobre la arena, que puede venir los vientos fuertes, van a venir las inundaciones y lo va a arrasar con todo. Toda una vida construida sobre un cimiento no fuerte y toda una vida que va a desaparecer en un momento cuando vengan los vientos fuertes. Necio es una persona que sabe y no lo hace, sabe algo y no lo practica. Mientras que la persona que piensa en las enseñanzas de Jesús y las practica. Pero la persona necia, es decir, el texto bíblico es fuerte cuando él utiliza la palabra tonto. Dice esta persona tonto que no practica las enseñanzas. Es decir, que sabe algo pero no lo practica. Que sabe y no lo hace. Hay personas que dicen, yo construyo sobre mi vida como yo quiero, yo tomo mis decisiones, que yo soy el dueño de mi destino. Una verdad que la Biblia nos enseña es que Dios habla a través de dicotomías. Dios nos habla de la luz y la oscuridad. Dios nos habla sobre la verdad y la mentira. Dios nos habla sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando Jesús dijo alguna vez, ¿están conmigo o están contra mí? La pregunta es a estas personas que dicen, yo construyo sobre lo que yo quiero porque yo soy el dueño de mi vida y mis objetivos. La pregunta para ellos es, ¿realmente son ellos los dueños de sus decisiones? ¿Realmente están construyendo sobre la base de que ellos quieren? Porque recordemos de que hay un adversario. Cuando la Biblia utiliza la palabra Satanás, Satanás significa adversario. Y cuando nosotros vemos que la Biblia nos habla entre dicotomías, ¿verdad? Entre la luz y la oscuridad, la bendición y la maldición, la vida o la muerte. ¿Están conmigo o están contra mí? Si no estamos con Jesús, entonces ¿quién está tomando realmente esas decisiones? El enemigo siempre es aquella persona, ¿verdad? El adversario que te dice, no, eso es puro cuento, no hagas caso, no escuches. Es la persona que dice, tú eres dueño de tu destino, así que lo que te están diciendo es puro cuento. Pero la Biblia enseña que el sabio es el que construye sobre las enseñanzas de Jesús, mientras que el necio es aquel que sabe algo, pero no lo practica. ¿Quién realmente controla sus vidas? ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? El peso de esta afirmación de Jesús cae en cumplir, es decir, en obedecer. El que oye mi enseñanza y no la obedece, dice el texto bíblico, es un necio. Cuando estamos proyectándonos para el año que viene, proyectémonos para ese año que viene fundamentados en las enseñanzas de Jesús. Cuando estamos planificando para el año que viene, planifiquemos sobre las enseñanzas de Jesús.
Es decir, pensemos en eso, practiquemos lo que hemos estado escuchando. Es triste cuando nosotros todo el año venimos a la iglesia, pero no vemos un cambio, es decir, no estamos practicando lo que escuchamos. Pero recordemos, sabio es aquella persona que piensa y que piensa en las enseñanzas de Jesús. Y esta persona sabia que está pensando en las enseñanzas de Jesús está construyendo su vida sobre un fundamento firme, sobre la roca, ese poder que le sostiene. Puede venir el adversario muchas veces, pero si es un poder que nos sostiene, es un poder que nos va a sostener siempre para lo eterno. Este mandamiento de obedecer domina todo el sermón del monte. Nosotros vemos en Mateo 7:21 donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen, una vez más hasta ahí, el cumplir, el practicar la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y yo siempre animo a las personas que cuando nosotros nos proyectemos hacia adelante, olvidemos lo que está atrás. Es decir, lo que hemos hecho este año, tal vez una mala decisión, tal vez una consecuencia que estamos llevando sobre nuestros hombros, olvidémoslo, dejémoslo en los hombros de Cristo. Pero cuando nos estamos proyectando de aquí hacia adelante, pensemos sobre qué fundamento estoy tomando yo mis decisiones, hacia qué dirección estoy yo llevando mi vida. Quiero ser una persona sabia que construye sobre un fundamento fuerte que no se mueve, sobre una roca que puede venir muchos adversarios, pero que se mantiene firme. Cuando estoy tomando mis decisiones, pienso en lo que Jesús enseñó o en lo que Jesús está enseñando, porque este hecho de cumplir, es decir, de obedecer, está en todo el sermón de la montaña. Y aquí dice en el versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Está claro, ¿verdad? Hermanos, saldrá victorioso en el juicio aquel que no solamente haya escuchado las enseñanzas de Jesús, sino aquel que las cumpla, como se menciona en el versículo 24. El que escucha mis enseñanzas y las sigue, ese es sabio. No solo es un comportamiento prudente, sino más bien es la declaración a favor de su palabra, una declaración que abarca la existencia entera del cristiano. Dice Mateo 10, 32 y 33, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Estar a favor de Jesús, es decir, seguir sus enseñanzas, es una declaración que nos mantiene para lo eterno. Construir sobre la vida de Jesús, sobre sus enseñanzas, es construir algo, una vida que nos sostiene para lo eterno. Hay un libro que también les recomiendo que ustedes puedan leer, es el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Este libro muestra cómo es que el rey Salomón tenía todo. Llegó a un punto de su vida donde lo tenía todo. Y en ese punto de su vida donde lo tenía todo, Salomón dice, nada de esto me sirve. Nada de esto, dice, es efímero, todo lo que él tuvo. Porque construyó, muchas personas, ¿verdad?, construyen sobre sus objetivos, sobre sus anhelos, sobre sus opiniones. Mientras que aquel que construye sobre la roca que es Cristo, sobre sus enseñanzas, es una vida que permanece para lo eterno. Es una vida que está a favor de Jesús. Entonces, cuando vayamos a tomar nuestras decisiones de aquí hacia adelante, pensemos en todo lo que Jesús dijo. Sabio es aquel que practica mis enseñanzas, el que la escucha y las practica. Y esta persona que las practica es una persona que se está declarando a favor de él. Y Jesús dice, yo estaré a favor de él delante de mi Padre también. Declararse a favor de Jesús no significa solamente palabras y proclamaciones, sino hacerlo a través del propio actuar, de la propia vida, de la propia existencia. Porque recordemos, es una vida que nos sostiene para lo eterno. No es solamente una vida efímera, pasajera.
pensando solamente en lo terrenal. Dice el versículo 27, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Porque es que esta casa del necio, ¿verdad? Dice el texto bíblico, del tonto, se derrumbará con las inundaciones, con todo lo que venga, con todo lo que el adversario le eche encima, se derrumbará porque no tiene el poder de la roca que lo sostenga. Es decir, esa roca que es el Evangelio que nos sostiene, esta persona aquí, la segunda persona, el necio, que nunca siguió, que nunca practicó las enseñanzas de Jesús, no tiene ese poder que lo sostenga cuando vengan las inundaciones y venga la crisis. Sin embargo, este es el mensaje para nosotros. Todo el que escucha mi enseñanza y la practica, ese es una persona que piensa. Sabio para el texto bíblico aquí es la persona que piensa. Puede ser que haya golpes contra la casa, puede ser que haya estruendos contra la casa, pero esa casa se mantendrá firme porque ha sido una vida construida sobre las enseñanzas de Jesús. Entonces, al final del tiempo, ¿verdad? Al final, en el día del juicio, diríamos nosotros, se pondrá de manifiesto sobre qué fundamento el hombre o la mujer construyó la casa de su vida, sobre qué objetivos, sobre qué cimientos construimos nosotros la casa de nuestra vida. La construimos sobre nuestros objetivos, sobre nuestros anhelos, ignorando las enseñanzas de Jesús, es decir, siendo necios, como dice el texto bíblico, o construimos nuestra vida basados en la enseñanza de Jesús. Ese es el sabio, ese es el que piensa, el que su vida no está siendo efímera y su vida se está manteniendo para lo eterno. Hermanos, con este nuevo año que empieza, yo les animo a que todo lo que se ha quedado en este año, ¿verdad?, lo dejemos y descansemos en Jesús. Dijo Jesús, todo el que está cargado y cansado, vengan a mí, dice, yo les daré descanso. Hay cargas en nuestras vidas por el año que ha pasado, por malas decisiones, por malos negocios, por situaciones que se presentan. Descansemos de esas cosas en las manos de Jesús. Pongámoslo en las manos de Cristo y nosotros descansemos en Él. Y para este año nuevo que se viene, proyectémonos a una vida que está fundada, es decir, cimentada en las enseñanzas de Jesús. Porque todo aquel que practica sus enseñanzas es sabio, es una persona que piensa. Y olvidémonos de la persona necia, que aún sabiendo algo no lo hace. Pero aquí la persona sabia, es decir, la persona que piensa, sabe, es decir, piensa en las enseñanzas de Jesús y las practica. Y es una persona, un hombre o una mujer que está cimentada sobre la roca que es el Evangelio. Podrá venir el adversario, podrá venir crisis, podrá venir la inundación que quiere barrer con todo, pero si estamos sobre la roca firme, entonces permaneceremos para lo eterno.